Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por darle play y bienvenido a mi canal. Estás en De Arte, Taller Alterno y hoy voy a platicarte de por qué razones tienes que evitar ir al Zócalo cuando la oposición convoque a una marcha. Hace unos días, como sabes, en el centro pues, se dieron pues agresiones, mucha violencia, porque la oposición hizo una marcha ficticia donde participaron pues puros grupos de choque, gente violenta que pues ya conocemos. Todos estos grupos han participado en múltiples convocatorias de ellos mismos, porque son los mismos, y han ido como Vamos México y todas estas extrañas pues agrupaciones, vamos a llamarle para no meternos en hendiduras. Y además pues ya se anunciaba que la marcha del 15 de noviembre iba a ser completamente violenta, y lo dijeron ellos, y hasta se burlaron de que se blindaron los edificios históricos del centro. Entonces pues básicamente las personas de la Ciudad de México pues ya sabemos que la oposición siempre tiende a utilizar grupos de choque, y por lo tanto pues evitamos ir al centro, porque sabemos que pues ellos no siempre pues respetan, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las cuales no fui al centro, porque pues sí queríamos seguir y todo el rollo, pero pues siempre que veo ahí de este tipo de cosas, yo admiro mucho a personas como Meme y Amel, que hasta los entrevistan, porque pues dicen puras tonterías, nunca presentan argumentos, y pues es muy triste estar frente a esas personas, o sea, qué estómago. Entonces pues también no te los quieres. Si ya de por sí hay uno que otro loquito por tu cuadra diciendo, repitiendo así como lorito, periquito, todas las cosas que dice TV Azteca, pues como que para qué vamos, ¿no? Yo tuve la horrible experiencia de que en alguna ocasión me tocaron grupos de feministas, entre comillas, y pues agredían a las personas. Entonces ahuyentan mucho al comercio. Yo te recomiendo que pues si no tienes que ir al centro, pues no vayas al centro, porque cuando vayan este tipo de eventos, porque pues no es una participación ciudadana, ¿no? O sea, como tal, pues es anunciado que iban a estar de violentos y que iban a hacer su despapalle, que iban a romper cosas, a intentarse meter en los edificios o hacer destrozos, ¿no? Y si te das cuenta, hay un montón de videos que hasta da hueva, porque pues ya sabemos a lo que iban. Hubo detenidos, ahora sí los van a consignar, porque pues también los policías que participaron pues también están entre la espada y la pared, porque si se defienden, malo, y si no se defienden, pues los hospitalizan, güey. Entonces pues no es la idea. En México es un país, como puedes ver, pues nosotros estamos en nuestra diario, en nuestra rutina, en nuestras cosas, y pues todos esos grupos de choque pues no representan más que a la propia oposición. Entonces pues por eso yo no voy, y la verdad suelo verlo más por las redes sociales, porque pues hay canales que se avientan ahí a escuchar tonterías, pero para mí son tonterías, es ir a escuchar, repito, lo mismo que dijo Javier Alatorre, porque no quieren pagar impuestos, porque esto, o sea, además hay señores que dicen pues puras leperadas, ni siquiera dicen nada constructivo. O sea, decir que Claudia Sheinbaum, pues criticarla en forma despectiva por su religión, pues está medio X, ¿no? O sea, y luego no dicen, bueno, ellos dicen que no son personas que están del lado del odio, ¿no? Entonces, pues la verdad no. Voy a ser honesto, cuando hay ese tipo de cosas, pues yo no suelo esperar, aunque quiera ir a hacer shopping o quiera ir por material de arte, o pinceles o cositas así, pues me tengo que esperar, porque pues ese día al menos no es buena idea. Si no tienes nada que hacer en el centro, pues no vayas, porque hasta los comerciantes del centro están siendo obligados a participar en esas cosas. Y finalmente pues no es natural, no es orgánico, ¿no? La gente normal anda en su rollo, haciendo su vida, te repito, y no están como para ir a tirar un día, en vez de convivir con su familia, pues ir a
a hacer despapalles al centro, pues no, eso nada más es de grupos de choque. Y pues la gente normal anda haciendo su vida. La generación Z pues ni existe, güey, todavía están en formación, están en el bachillerato. Y pues si te das cuenta, la mayoría de los que entrevistan pasan de los 30 o hasta los 40, o sea, ya están bien betabeles, güey. No hay nadie joven, o sea, puro rookie, pura gente bien grande. Hasta me toca ver ahí viejitos. Ay, no, o sea, una vez fui a una de Frena, me coincidió una de Frena y también fui una de las supuestas casas de campaña que se volaban. Entonces, pues realmente no es un movimiento, no es una convocatoria real, y pues viene el 6 de diciembre una convocatoria del gobierno por si pues quieres ir, está más tranquilo, hay gente civilizada y nadie está pagado ahí. Los que van pues me parece que es tanto pues militantes como personas que pues normales, que vas pasando por ahí, no te van a aventar un tubo, no te van a aventar una piedra, ¿no? Entonces es más seguro ir, así que pues yo te recomiendo que pues no asistas al centro cuando se manifiesten, entre comillas, los grupos de choque, porque pues técnicamente pues vas a ir a ver pura violencia. Y ahora pues el problema es que pues ellos ya van hasta con abogado del PRI y no les va a pasar nada, pero pues a la gente normal, si te detienen ahí, pues te van a implicar en cosas. Entonces pues es triste, pero pues las manifestaciones de la oposición son simplemente pretextos para dañar nuestros edificios, provocar violencia, y que los medios de comunicación, por ejemplo, me sorprendió muchísimo ver medios de comunicación bien feos que desde el extranjero alababan la marcha, como que decías, oye, y la gente que está en el hospital, ¿qué, no? La gente que iba pasando y que no tenía nada que ver y que los agredieron, que ellos también van a estar felices con una marcha violenta. O sea, me sorprendió mucho medios de comunicación como la Duch halagando una marcha violenta, y pues no se vale, ¿no? O sea, porque pues ellos hacen sus notas y venden, y a nosotros nos toca ver pues a las personas lastimadas. Y pues la represión que mencionan pues es relativa, ¿no? Porque yo entiendo que pues, cuando son grupos de choque, la policía tiene que tener otro protocolo, y pues ni modo, ¿no? En ese día pues nuestro Zócalo pues se ve prácticamente pues secuestrado por la oposición, y yo no te recomiendo ir, así que eso fue el motivo por el cual no fui ni grabé ni nada, pero voy a ir si puedo el 6, y en estos días también quiero ir para ver el nuevo alumbrado que inauguró Clara Brugada, que tiene ahí imágenes de las mujeres revolucionarias, está muy bonito. Eso sí vale la pena ir a verlo y grabarlo, pero violencia no. Yo no soy partícipe de darle vuelo, ni darle vistas, ni darle morbo a un montón de gente que pues la verdad solamente les pagan para ir a hacer destrozos y agredir y proyectar en el exterior que estamos aquí súper violentos contra Claudia Sheinbaum. Y pues mira, la gente normal en su onda, en su vida cotidiana, y pues desgraciadamente el Zócalo, el centro, pues se ve bastante afectado en sus ventas ese día, porque pues como se pone bien violento, muy poca gente va a comprar, y pues la verdad le hacen mucho daño a la economía del centro, que pues se quejan de que el COVID y pues no los dejan vender, ¿no? Y también el cobro de piso, y pues la Alessandra pues Rojo pues es una inútil, que nada más le está haciendo segunda a la oposición en vez de hacer bien las cosas. Pero en fin, muchas gracias a todos, cuídate mucho desde el Distacal, que este es el sendero seguro que conecta a la estación Coyuya, que está por allá, con Santa Anita, que está allá todo derecho. Y al inicio vimos a los bomberos recortando un cablezuki que se cayó, y pues eso es todo, cuídate mucho, hasta luego, bye.